del asambleísta Rodrigo Coyaguazo. Gracias, presidente. Gracias a todos los colegas que nos escuchan y nos miran por los medios digitales y la televisión legislativa. El proyecto de ley orgánica para el desarrollo sustentable del sector agropecuario, en realidad, para mí y para algunos compañeros que hemos analizado, es un punto más de varios puntos más que hay que desarrollar una línea y que nos permita dar una respuesta contundente al sector rural. Y cuando yo hablo del sector rural, estoy planteando de que debemos ir más allá de dar una respuesta al sector agropecuario. Porque si damos solamente una respuesta al sector agropecuario, estamos dando una respuesta parcial a la problemática rural que debemos nosotros dar respuesta como tal. Porque el desarrollo solamente enfocado desde el agropecuario, aislado del conjunto del agropecuario, simplemente va a quedar en algo importante, pero no fundamental para el desarrollo como tal. En este sentido, reconozco que es un avance, un paso importante, pero que tenemos que dar a mayores saltos. Hay que ir mirando en que no solamente podría ser una ley de desarrollo agropecuario, sino cómo a futuro vamos trabajando en un código de desarrollo rural o un código del buen vivir rural. Es decir, mirarlo de manera más amplia, de manera más integral, de manera más integradora y con una visión estratégica. Cuando hablo del Código de Desarrollo Rural o un código del buen vivir rural que deberíamos impulsar, obviamente uno de los puntales fundamentales debería ser el desarrollo agropecuario. Otro de los puntales debe ser la salud y la seguridad social desde el punto de vista rural. Otro aspecto fundamental debe ser lo que mencionaban hace un momento sobre lo que es la conectividad rural. Yo en este momento estoy en la Asamblea Nacional, en el despacho. Aquí en el despacho de los asesores, coge bien el Internet. Sin embargo, el Internet a medio metro que está en mi despacho, ya no coge el Internet. Entonces, por eso, si esos problemas vivimos aquí con mucha mayor razón a nivel rural. Entonces, este Código de Desarrollo Rural también debería contemplar esto. De igual forma, la educación rural y la inclusión social, que no es lo mismo una educación rural que se tiene, que se puede, la educación que se imparte en urbano con la que se debe impartir en lo rural, lo cual no quiere decir menos calidad, menos infraestructura. Al contrario, se debe garantizar, ¿no es cierto?, la calidad, la infraestructura de esa educación rural, contemplando incluso la cosmovisión de cada uno de los pueblos, de los componentes del sector rural, sin perder esa visión de lo nacional y lo global. De igual forma, tendríamos que ver lo que es el transporte, viabilidad y otros aspectos como turismo, agrario, rural, comunitario, medio ambiente, etc. Es decir, tener una visión integral, integradora de lo que es el desarrollo rural. Obviamente esto nos llevaría bastante tiempo. Por eso digo que es importante esta ley, porque nos permitirá ir trabajando a futuro en un código, como digo, del buen vivir rural a futuro. Obviamente para esto, ¿cuáles son los actores? O sea, los actores, por un lado, es el Ejecutivo, por otro lado, uno de los fundamentales que está en territorio, que son los gobiernos autónomos descentralizados. Naturalmente, pues la comunidad rural, y siempre también tiene que ser un actor la sociedad en su conjunto. Por lo que Mauricio planteaba, o sea, hay una deuda agraria. Yo tengo que ser autocrítico. En los 10 años que se estuvo en la Revolución Ciudadana, no se dio la revolución agraria que se dijo. Incluso, Mauricio recordará, nosotros también,
planteamos e impulsamos lo que eran las escuelas de la revolución agraria, que era justamente la participación social, conjuntamente en este caso, con el ente rector, en trabajar un desarrollo, no solamente en el agropecuario, sino como este sirve de enlace con otras instituciones con esa visión de desarrollo rural. Y luego en el mismo gobierno vinieron y hicieron el programa del hombro a hombro, enterrando este proyecto importante que tuvimos. Si eso pasó y no se logró hacer una revolución agraria en los 10 años anteriores, ahora peor, o sea, algo se está haciendo, pero tampoco. Y peor en los 40 años anteriores, por cierto. Por eso digo, hay una deuda que no se ha pagado y que por lo tanto habría que irle mirando más integralmente. Y por lo tanto, pues todo esto nos permitiría que ese subsidio que está haciendo el sector rural al sector urbano, incluso para que vayan esos dineros a paraísos fiscales, pues para que se pueda revertir deberíamos mirar con esta visión más global. Esto obviamente lo que digo es, va a ser creo que a mediano plazo o a largo plazo, pero esa debería ser la visión que nosotros deberíamos trabajar a futuro. Ya con respecto a la misma ley, ustedes conocen, tenemos por un lado la ley del banano, por otro lado la ley de la palma, por otro lado la ley fronteriza, que hay muchos aspectos que tienen que ver con el sector agropecuario. Tenemos la ley amazónica, de igual forma que tiene que ver bastantes artículos con respecto al desarrollo agropecuario. Tenemos la ley de tierras y territorios, la ley de semillas, etcétera, ¿no? Que en muchas de ellas tenemos artículos, por ejemplo, con el crédito que se repite en la una, en la otra, y en la otra, y en la otra. Y como bien decía un compañero legislador, ya en el momento de la práctica y de que se ejecute, pues simplemente va quedando en el papel. En ese marco, ¿no es cierto?, es importante que nosotros vayamos viendo cómo logramos que esta ley de desarrollo agropecuario, que además es orgánica, y eso creo que es lo importante y lo valioso de esto, es que pueda ir más allá de lo que ya tenemos hasta ahora. Esto es lo que deberíamos nosotros ir mirando. Y sobre los problemas graves que tenemos todos los problemas habidos y por haber en el sector rural. Pero creo que hay tres fundamentales. El uno, que es la productividad. Dos, el asunto del valor agregado. Y tres, el punto de la comercialización. Esos tres nudos críticos no las hemos podido resolver. Y justamente esos nudos críticos son los que debemos nosotros apuntar a resolverlos. En lo de la productividad, tenemos un puntal fundamental que es la agricultura familiar campesina, que está dedicada fundamentalmente para la soberanía alimentaria y que fue la que respondió en toda esta pandemia y que debe alimentar a los 17 millones de ecuatorianos. Y por otro lado, ¿no es cierto?, también el sector, digamos, de medianos y grandes productores que está dedicados para la exportación. Y ahí tenemos un problema, el problema de la productividad. Es decir, producir más, en una hectárea, producir más de lo que estamos produciendo ahora, en cantidad. Pero ahí siempre debemos cuidar una cosa fundamental, que no termine, lo que hagamos no termine por implementar la productividad, no termine con la salud de la tierra y no termine con la salud de los productores. Con respecto al valor agregado, si no logramos impulsar lo que es la industrialización del sector rural con un criterio comunitario, asociativo, que pueda fomentar la industrialización del pequeño, mediano, del gran productor hacia una industrialización fuerte que permita, por un lado, tener producción interna y para exportar, va a ser difícil. Y ahí tenemos un cuello de botella. Que hemos tenido experiencias grandes. Nosotros vivimos en las comunidades, Chimborazo. Hemos logrado hacer de la leche, hacer el queso, hacer el yogur, hacer pues, todos los productos que salen de la leche. Pero nos hemos quedado, o el mercado impedido que esa producción, a pesar de que hay leyes y que ya hemos aprobado leyes, simplemente no vaya despegando. Y menos a nivel internacional. Entonces, ese es, digamos, en torno a lo que es la industrialización. Y lo mismo a nivel de la comercialización.
ahí tenemos varios problemas. Los problemas en que algún rato se vio que cuando los compañeros estaban justamente cosechando el maíz para venderlos, importaban maíz de fuera y simplemente se echaban abajo los precios de los campesinos. O lo otro, cuando ya usted va produciendo, ¿cuáles son los mecanismos para poder exportar? El pequeño bananero, yo recuerdo en una ocasión hace unos 15 años, se organizó para vender el banano hacia el exterior y se encontraron con un montón de problemas, con que todo estaba monopolizado. El plástico estaba en empresa X que no quería vender porque solo vendía a una empresa. El cartón vendía a otra empresa y solamente podía vender a esa empresa y no a los compañeros. Entonces, ahí tenemos esos cuellos de botella sobre la comercialización, tanto a nivel interno, tanto como a nivel externo. Hemos avanzado, sí, pero ahí yo también coincido, tenemos muchas leyes, pero como que no se aplican aquello. Para terminar, había hecho yo llegar dos aspectos. La uno, en torno a lo pecuario. En lo pecuario es importante que tomemos en cuenta, y eso haré llegar ya por escrito, en torno a lo que es los camellos, que es, ¿no?, en este caso, los animales que se tiene en el área andina, como es la llama, la alpaca, la vicuña, y que tiene determinadas características que ayudan a conservar el medio ambiente, pero también ayuda a la alimentación como tal y a la economía local. Entonces, me parece que esto es fundamental porque a veces lo pecuario solamente lo miramos o se nos viene a la mente las vacas, pero no se nos vienen estos otros animales que son propios de la zona andina. Y lo otro que quería plantear es también, y que ya haremos llegar al presidente, a la comisión respectiva, sobre la leche. ¿Sí? Actualmente tenemos la resolución interministerial 177 en la que se plantea, digamos, el apoyo al sector lechero, además de garantizar, ¿no es cierto?, el precio, además de garantizar su producción y que no esté entonces, que eso se pueda también poner en la ley. ¿Para qué? Para garantizar la producción lechera. Gracias, presidente, le agradezco mucho. En todo caso, pues es una interesante ley a la cual nosotros vamos a aportar y haremos llegar ya por escrito nuestros aportes, presidente. Gracias, presidente. Y viva Carchi.